La Asamblea Nacional destituye al defensor del pueblo Freddy Carrión. Pachacuti se dividió. Tema polémico. Después de una sesión que tomó 15 horas con 75 votos a favor, 47 en contra y 14 abstenciones, la Asamblea Nacional censuró y destituyó a Freddy Carrión como defensor del pueblo a las 0 horas 31 minutos de este miércoles 15 de septiembre. La bancada de UNES votó en contra. Los votos a favor provinieron de las bancadas de la Izquierda Democrática, el Partido Social Cristiano y la bancada del Acuerdo Nacional BAN, que agrupa a Creo y asambleístas independientes. Mientras tanto, Pachacuti no logró una postura en bloque. La moción fue presentada por Yesenia Guamaní, de la Izquierda Democrática, quien junto a Ricardo Vanegas de Pachacuti impulsaron este proceso de interpelación por mal uso de bienes públicos e incumplimiento del estado de excepción en la pandemia. La resolución se tomó después de un debate en el que participaron 13 legisladores de todas las bancadas. Esto después de que Freddy Carrión ejerció su defensa y acusó de repartos a varios legisladores. El expediente del juicio político será remitido a la Fiscalía y a la Contraloría para que inicien las investigaciones. Además, queda impedido de ejercer cargo público por 2 años. La moción también incluyó disponer el inicio de un proceso de fiscalización y control político en contra del exministro de Salud, Mauro Falconi, por ilegalidades que se habrían detectado durante este proceso y, de ser procedente, se instaure un juicio político. Alexis Moncayo tiene la palabra en el segmento Pichincha Opina. 7 de la mañana con 6 minutos. A ver, yo era de los que creía que... Yo era de los que creía que la suerte de Carrión estaba echada. Y creo que no me equivoqué. Ayer lo que sí me sorprendió, digamos, de alguna forma como a muchos en la opinión pública, sobre todo en la tuitosfera, es la votación de bancadas como la de Pachacuti, ¿no? O sea, que la izquierda democrática, que creo que el PSC, que fueron partidos que abiertamente respaldaron al gobierno de Moreno, hayan decidido votar por la censura de Carrión. Uno hasta podía entenderlo, pero Pachacutic me costaba entenderlo ayer. A ver, yo creo que hay que hacer una valoración integral de lo que sucedió con Carrión. Porque creo que tampoco se puede dejar pasar o puede quedar por fuera ese famoso acontecimiento de mediados de mayo. Y me parece a mí que ustedes también van a estar de acuerdo conmigo. O sea, un funcionario público, créanme, y más todavía en este momento, ojalá entiendan muy bien y muy claramente lo que les voy a decir. En la actualidad, estos aparatitos han convertido a la sociedad en un gran hermano, ¿no? Vivimos permanentemente vigilados, vivimos permanentemente sometidos y expuestos a la mirada de la opinión pública, gracias a estos aparatitos. Gracias a la tecnología, gracias a las redes sociales. Y me parece a mí que más todavía siendo un funcionario del nivel de un defensor del pueblo, de un contralor, de un procurador, de un ministro de Estado, de un asambleísta, de un alcalde, de un prefecto, prefecta, de un presidente, de una presidenta, de un vicepresidente, vicepresidenta, de cualquier función del Estado, lo que se exige es no mojigatería, ojo con eso, no mojigatería, ni hipocresía, porque yo no le voy a cuestionar ni a Carrión ni a nadie el que se tome un fin de semana cualquiera un trago en compañía de sus amigos. Pero ese trago ocurrió en medio de un toque de queda y
con ciertos excesos. Ha dicho Carrión que le pusieron alguna droga, alguna sustancia en la bebida, en la comida, en las alitas, lo que sea. Difícil de probar. Como también creo que les va a resultar muy difícil de probar que hubo el supuesto ataque sexual a la señora Gabriela Peña-Herrera. Pero yo sí quiero partir de ese hecho porque tampoco yo me voy a convertir en un defensor público de ningún funcionario. En este caso, el ex defensor Carrión. Yo les insisto, quiero partir de ese hecho. Incluso los que estamos ejerciendo el periodismo, la comunicación en estos momentos, tenemos que ser extremadamente cuidadosos con lo que hacemos con nuestra vida privada, con lo que hacemos en lo público, porque, vuelvo y repito, la tecnología, las redes sociales, hacen que estemos expuestos de forma permanente al escrutinio de ustedes, los ciudadanos, quienes son funcionarios públicos, quienes son figuras públicas, insisto, deportistas. Acuérdense lo que pasó, por ejemplo, con la famosa farra o reunión o lo que sea del piso 15 de un hotel en Brasil con la selección de fútbol. Por ponerles un ejemplo. Entonces, creo que sí es un llamado de atención. Y vuelvo y repito, no por el tema de la mojigatería, porque Carrión y cualquier otro funcionario público, cualquier otra figura pública, tienen derecho a tomarse un trago o a reunirse con amigos, con familia, con conocidos, lo que sea, en reuniones sociales y lo que sea, las veces que quieran. Pero sí me parece que debió haber sido un poco más cuidadoso con ese hecho específico. ¿Por qué? Porque ese hecho es el que da lugar a todo esto. Y es el que genera todo esto. Hay un proceso judicial en marcha. Por un supuesto ataque sexual que, insisto, tiene que ser comprobado. Y ayer me sorprendía porque además yo coincido plenamente con un comentario que me hacía algún tuitero. Ya se me va a venir el nombre del tuitero porque lo tengo en mente. El otro día me hacía una observación con respecto de estos procesos políticos, de los juicios políticos y tales. Y yo coincido plenamente. En este país, a cualquiera se le puede seguir un juicio político, o sea, cualquiera que esté, digamos, exento de ese tipo de figuras y sometido a ese tipo de procesos de control político y fiscalización, o sea, me refiero a funcionarios, organismos de control y demás, ministros de Estado, etcétera. ¿Saben por qué? Porque me caen mal. Entonces, ayer escuchar a legisladores que, digamos, no tenían del todo clara la película de lo que se estaba haciendo con el ex defensor Carrión, y decir que a un presunto, pero escuchen esto, ¿no? Es una de las cosas que más me llamó la atención de entre tantas, que a un presunto abusador sexual no se le puede perdonar. Es un presunto. O sea, todavía hay la presunción de inocencia para empezar, pero también la presunción de que el hombre cometió un error, un delito, este famoso acoso, abuso sexual y demás, que tiene que ser probado en el ámbito judicial. Vamos a ver si es que se comprueba. Pero acá, en lo político, Carrión no fue censurado por el dichoso evento ese, ¿no es cierto? Sino por otras cosas colaterales, como por ejemplo el uso de un vehículo público, de recursos públicos, etcétera, etcétera. Y yo ahí también quisiera profundizar en el hecho de la gravedad del problema, porque hay seguramente casos de funcionarios que cometieron peores deslices que solo el uso de un vehículo durante un toque de queda y que no han sido ni siquiera regresados a ver por los famosos fiscalizadores que tiene este país, ¿ya? El famoso incumplimiento de funciones, porque utilizó un vehículo un sábado.
que además no hay que dejar de lado un hecho fundamental, que Carrión y su familia, por el hecho de haber sido amenazados en meses anteriores, amenazados de muerte además, estaban dentro del sistema de protección de víctimas y testigos. Y hay algunos hechos que me parece que son fundamentales. Uno de ellos lo señaló, ¿saben quién? Precisamente, y por eso les decía que me llamaba la atención el tema de Pachacutic. Algunos no, porque son más incrédulos. Yo a ratos suelo dar el beneficio de la duda, porque además yo no estoy aquí para juzgar ni para sentenciar a nadie, y yo no parto en mi comentario de la animadversión o las antipatías o simpatías que tenga con alguien, sino de acuerdo a las valoraciones que uno saca y que uno hace de las ejecutorias de estos personajes públicos o personajes políticos. Claro, como a muchos, a mí me sorprendió la votación de Pachacutic, a otros no les sorprende. Creo que después de lo de ayer ya no debería sorprendernos, está bien, pero eso es opinión de cada uno. Entonces sabrán respetar mi opinión, yo respeto la de ustedes. Pero yo sí quiero que le escuchemos en este momento a Salvador Quispe. Lo que dice el asambleísta de Pachacutic, Salvador Quispe, con respecto de lo que él considera que fue la motivación para llevar a este momento de fiscalización, control político, censura y destitución de Freddy Carrión. Escuchémosle. Si no se hubiera firmado el informe en relación a la lucha social de octubre, por más errores que hubiera cometido el defensor del pueblo, no hubiera este juicio político. Aquí el problema es que el defensor del pueblo ha firmado un informe señalando delitos de lesa humanidad en contra del expresidente Moreno y muchos miembros de su equipo de gobierno. Eso les ha molestado, eso les tiene bravitos, esa es la razón de este juicio político. Y utilizan el uso del carro en días no permitidos, como si eso fuera novedad en este país. 7:17, como que si eso fuese novedad en este país. ¿Cuántos serán los funcionarios públicos en el Ecuador que el fin de semana abusivamente usan los vehículos del Estado sin salvoconductos, etcétera? Creo que la Contraloría suele hacer operativos para vigilar y controlar eso. ¿Pero cuántos serán? ¿Les parece a ustedes que ese es un motivo tan importante, tan grave como para destituir y censurar a un defensor del pueblo? No, ¿no es cierto? Entonces yo sí coincido con Salvador Quispe cuando él señala que hay un momento que es la conformación de una comisión independiente que elabora un informe que para algunos, que además se las dan de decanos de escuelas de comunicación que forman periodistas en este país, es un informe falso. Yo quisiera saber qué es lo que opinan respetables personajes de este país como son la doctora Sibel Martínez, el doctor Juan Carlos Solines y el doctor Javier Zavala Egas, de la afirmación que ha hecho Carlos Gijón, director del medio digital La República, decano de una escuela de comunicación de este país, permanente activista político a favor de Guillermo Lasso, señalando que el informe elaborado por la comisión sobre los hechos de octubre es un informe falso. Yo creo que los integrantes de esa comisión deberían pronunciarse. Ese momento, el haber conformado una comisión independiente para elaborar un informe sin sesgos, ese momento es el que le lleva a Carrión a la guillotina política. Sin más ni más. El informe de los hechos de octubre es el que le sentencia a Carrión. Un informe que señala que durante los hechos de octubre hubo violaciones a los derechos humanos a tal medida de que se registraron 6 ejecuciones
extrajudiciales, es decir, 6 asesinatos, 6 muertes, provocadas, ¿saben por qué? Por el uso excesivo de la fuerza pública. El monopolio de la fuerza pública lo tiene el Estado, a través de instituciones como policía y fuerzas armadas. Lo de ayer también se prestó para profundizar el show y el circo político que estamos viviendo. Hubo legisladores como César Ron, que reclamó por los derechos humanos de un edificio. Escuchémosle, porque no me van a creer, escúchenlo. ¿Dónde están los derechos humanos de la capital que fue destruida? ¿Dónde están los derechos humanos de ese edificio de al frente que fue quemado? Derechos humanos de un edificio. Esos son los asambleístas que tiene el país. ¿Saben qué? También se burlaron de las víctimas de octubre. En octubre hubo gente que murió. Hubo gente que perdió la vida. Hubo gente que quedó mutilada. Hubo gente que perdió uno de sus ojos. Y esta fue la sorna y la mofa que hizo una legisladora con respecto de ese episodio. La señora Natalie Viteri, por cierto, hermana de la alcaldesa de Guayaquil. Escuchemos para que igual ustedes lo vean. Van a decir que yo me estoy inventando. Octubre 2019, octubre 2019, octubre 2019, octubre 2019, octubre 2019. Faltaba que les vaya a pisar el pie a cada uno, a ver si así lograba sacarles una lágrima. ¿Qué tal? Y como dicen que las segundas partes no son malas, a mí me encanta sobre todo la segunda parte del Padrino. Es buenísima. Parecería que estamos presenciando ahora mismo la segunda parte del reparto. Escuchemos la denuncia que hizo Carrión ayer. Porque a partir de su salida de la Defensoría del Pueblo, cuando a él lo llevan detenido, que además vamos a conversar sobre eso con su abogado, sobre las presuntas ilegalidades que habrían ocurrido al momento de la detención de Freddy Carrión, resulta que se tomaron la defensoría con la señora Rovira a la cabeza y empezó a convertirse esa defensoría en una suerte como de botín político. Entonces, a repartir cargos a diestra y siniestra al más puro estilo de los Teletubbies, en la época de María Paula Roma en el Ministerio de Gobierno, que empezó a repartir hospitales, cargos públicos, direcciones, empresas públicas y demás. Escuchemos quiénes nomás forman ahora parte de la Defensoría del Pueblo a partir de la salida de Carrión y que empezaron a ser contratados, y veamos, escuchemos sobre todo sus nexos y sus vínculos políticos. Lo que se pretende a través de la entrega y el reparto de los cargos de la Defensoría del Pueblo es evitar que las acciones que iniciamos como Defensoría del Pueblo, aquellas denuncias por actos de corrupción, pero sobre todo por el tema del informe de octubre del 2019, queden en el archivo y se garantice la impunidad de sus autores. Voy a empezar mencionando, y presidente, con su autorización, demostrando cómo se encuentra la institución repartida. Y voy a empezar con el tema de la Comisión de la Verdad, que se encontraba liderada por la abogada Jenny Vargas, experta en temas de derechos de víctimas de violaciones o de graves violaciones a los derechos humanos de comisiones de la verdad. Ella fue destituida, cesada desde el cargo, y en su lugar, ¿quién se encuentra? Dentro del mecanismo de protección a víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Hay un mecanismo de la Defensoría del Pueblo que protege a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, que además fue la secretaria técnica de la Comisión de la Verdad que elaboró el informe de octubre del 2019. La abogada Jenny Vargas fue cesada y en su reemplazo designada la abogada Alba Lorena Jalón, ex viceministra del MIES, con Iván Granda, actual pareja o esposo de la señora María Paula Rom. ¿Se puede entender aquello? La Comisión de la Verdad, el mecanismo que protege los derechos de las víctimas de la Comisión de la Verdad, ahora está en manos de una amiga o de un personal cercano a la ex ministra de Gobierno, que está siendo denunciada por delitos de lesa humanidad.
7:24. Como un abrebocas nomás, ¿no? En este extracto, Carrión menciona un nombre que está plenamente vinculado a Iván Granda, esposo de la señora María Paula Romo. Creo que para nadie es un secreto que la señora María Paula Romo fue militante de la izquierda democrática, hicieron todo un show, ahí salió con el carnet, grabó un spot y demás. Después hizo un recuento con nombres y apellidos de todos los funcionarios que están vinculados en Loja, en Cañar, en Bolívar, en no sé cuántas provincias nada más, que tienen vínculos de amistad y de familiaridad con algunos personajes que forman parte de la Asamblea, y no solo de la Asamblea Nacional, sino también de otros poderes del Estado. No pierdan de vista que Saquicela es el primer vicepresidente, y Saquicela también de la Asamblea, el señor Virgilio Saquicela. Y Saquicela también es el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Y ahí señaló Carrión, si ustedes siguen el video de la intervención del día de ayer, una retahíla de nombrecitos que se han ido enrolando a la Defensoría del Pueblo, que insisto, se ha convertido en otro botín político para empezar a repartir, y que tiene vínculos con asambleístas, con funcionarios públicos, etcétera, 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 ¿no? Entonces ahí, digamos, tienen algunas otras cositas adicionales como para valorarlas y tomar en cuenta, ver si es que en realidad este juicio político ameritaba, y de que si la censura y la destitución de Carrión se provocó en un ambiente de reflexión, después de haber escuchado las pruebas de cargo y de descargo, porque además, bueno, y entendemos, por eso les decía que coincido plenamente con aquel acerto de un amigo, de un tuitero, que me decía, en este país puedes enjuiciar políticamente porque alguien te cae mal, no necesitas tener un argumento así suficiente, sólido, muy potente, basta que te caiga mal el funcionario y hay que llevar adelante un juicio político, destituciones y demás, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque antes de escuchar las versiones de Carrión y al interpelante ya salieron las bancadas a decir, nosotros vamos a votar por la destitución del tal funcionario. Y otra cosa que creo yo no hay que dejar de lado, porque a ustedes Carrión, insisto, les puede caer bien o les puede caer mal, es el segundo funcionario heredado del Trujillato que es llevado a estas instancias y que termina siendo censurado. El primero fue Pablo Celi, y recordarán ustedes cómo Pablo Celi fue protegido, blindado, etcétera, por la transitocracia y el Trujillato. El segundo viene a ser Freddy Carrión. Freddy Carrión fue una grata sorpresa para muchos después, cuando por ejemplo defendió derechos humanos en el tema de octubre, o defendió causas de los trabajadores, y a mí me consta el tema de los medios públicos, y también casos como el de Furukawa, ¿no? Donde hubo una clara violación a los derechos de los trabajadores, violaciones sistemáticas que se llevaron adelante durante décadas enteras. Pero es el segundo funcionario heredado del Trujillato que termina siendo censurado, y en este caso también destituido. 7:29 nos quedamos sin tiempo porque había que hablar largo sobre esto del juicio político a Carrión, y nos quedamos sin tiempo para comentar las transiciones en el gobierno nacional. Un poco más de 100 días de haber cumplido en funciones, el gobierno va a experimentar su primera oxigenación o crisis de gabinete, como suelen llamarla los analistas políticos. Se van algunos personajes que uno creía iban a permanecer por más tiempo porque eran muy cercanos a Guillermo Lasso, pero creo que hay que hacer ahí algunas valoraciones, y creo que debemos tomarnos el tiempo necesario como para poder profundizar en el análisis. Así que dejamos lo de los cambios en el gabinete. Vemos que ya ha renunciado, y con carácter además de irrevocable, el gobernador del Guayas, Vicente Tayano. Ha sido designado Pablo Arosemena.
hombre muy cercano también a Guillermo Lasso, como nuevo gobernador en Guayas. Se va Mae Montaño, quien, aunque muchos no lo recuerdan, Mae Montaño se desafilió de Creo durante el periodo legislativo anterior. Y eso creo que hay que tenerlo muy en cuenta. La señora Mae Montaño se desafilió de Creo. Ella además empezó a trabajar en el periodo legislativo anterior en la conformación o creación de una plataforma política, de un movimiento político propio. Eso no es que es nuevo, no es que es reciente, ya lo venía haciendo desde hace rato. Y se fueron. Entonces vamos además con la base de saber quiénes van a ser sus reemplazos el día de hoy a las 18 horas, a dejar este tema de la oxigenación, de la primera oxigenación de gabinete para el día de mañana. Ojo con algo adicional, ¿no? Guillermo Lasso es el presidente de la República, tiene todo el derecho de remover a los 20 días, a los 100 días, al primer año, a los 6 meses, cuando él le dé la gana, a sus ministros, porque son cargos de libre remoción. Pero sí llama la atención que esto suceda con nombres tan cercanos a tan pocos días de haber asumido funciones. 7:30, profe, un fuerte abrazo, nos volvemos a encontrar mañana nuevamente con usted.